Perfecto, estamos por acá. Vamos a ver cómo es este cuento. Ahí ven la lámina. Sí, Sí, perfectamente. Ven, no la puedo rodar aquí. Ahí se está viendo solamente se ve la Se lámina, ve pues, texto, se ve texto. Influencias en la casa, ahí se ve la lámina con texto. ok. Que no veo. Ah, ok, ya me ahí, apareció. ahí. Ok, no me aparecía la cosa esa ahí. Estamos grabando ya. La No. influencia astrológica de la forma del cuerpo, la luna y la tendencia a la obesidad. Esto es un punto solamente muy sencillo, ¿ok? Muy sencillo, lo que vamos a ver hoy. Y bueno, así vamos a ir viendo tal vez algunos otros elementos, ¿no? De esto, de lo que vamos a hablar hoy. La obesidad como un tema de la Un tema, astrología. ¿Cómo? un temazo. Un temazo, un temazo. Bueno, acá vemos parte de la lámina, ciertamente. Dice, el cuerpo es una manifestación visible. ¿Ok? Lo que vamos a hablar de la forma del cuerpo como un lenguaje del cielo. Y una de las cosas que hay que tener presente es que en la astrología el cuerpo humano no es solamente un recipiente del alma, sino es una manifestación visible de las energías planetarias que nos habitan. Cada rasgo físico, desde la estatura, vamos a hablar de eso, hasta estatura, hasta la textura de la piel, ¿ok? El blanquito, negrito, morenito, etcétera, o las expresiones del cuerpo, los gestos pueden verse como símbolos, una palabra, como algo así como una palabra corporal, ¿verdad? Vamos manifestando y se va a traducir obviamente de acuerdo a las vibraciones de los signos y planetas que se encuentren presentes en el momento del nacimiento. Así que como el cuerpo expresa el cielo natal, así mismo como la mente expresa los pensamientos, las emociones, así mismo el cuerpo va a expresar ese cielo natal. ¿Ok? Eso tiene que ver con la casa número uno, que vamos a hablar de la casa uno y específicamente, básicamente, de la luna como participante de este tema. Tenemos por acá, veamos por acá, es como un esquemita de lo que vamos a estar hablando de la casa uno precisamente y el ascendente, el molde físico. Cuando observamos una carta, encontramos que la casa uno, que también se llama ascendente, es el punto más íntimamente ligado a la expresión física. Podemos imaginarla como ese molde a través del cual el alma toma forma, el canal donde la energía vital se encarna y se hace visible. ¿Ok? Entonces es importante, todo lo que está dentro de la casa uno puede estar estableciendo, o establece, no puede, sino establece cuál va a ser nuestra forma del cuerpo, ¿ok? Hablamos de eso, cuerpo delgado, fuerte, vital, con poca vitalidad, etcétera, etcétera. Básicamente, el ascendente, los planetas que están presentes allí, pero también hay un juego allí, aunque hoy vamos a hablar de la luna. Vamos a ver también cuando la luna se manifiesta con ese engrosar del cuerpo de las personas, ¿ok? Como una condición propia de ella, y cuando no pasa eso, aun cuando la persona tenga la luna en la casa uno. Cuando vemos la casa uno, vamos a descubrir lo que dice acá, lo que revela el tipo de cuerpo que va a predominar en nosotros. Delgados, fuertes, redondos, ágiles, densos. Vamos a ver los rasgos del rostro, que muchas veces evoca el signo del ascendente y, obvio, va a tener también mucho matiz con el planeta que esté ahí ubicado, pero básicamente lo da la nota, el ascendente, el signo del ascendente. También tiene que ver con la postura y la manera de movernos. Muestra cómo el individuo se proyecta en el mundo, entonces así
cómo se mueve, cómo camina, cómo es esa forma. Incluso maneja la expresión o la impresión. Acá dice primera impresión, su rostro energético. Entonces, la impresión que causa el primer contacto, ya que la primera casa, la casa uno, es descrita como el rostro energético o la identidad más inmediata. Desde esta perspectiva, el cuerpo es una carta visible, una traducción material del mapa natal. Recordemos, cuando nacemos, lo que primero tomamos en nuestro ser, por decirlo así, se va a configurar con ello, es el ascendente, es la entrada al cuerpo físico, no la entrada al cuerpo físico, no, sino a la entrada a la vida como tal. Ya tenemos un cuerpo en el vientre materno, pero es en la entrada, entonces dice, ok, inaugurado este cuerpo y vas a tener esa conformación. Ahora bien, podríamos decir, ok, pero es ahí en el nacimiento cuando y a esto ya es filosófico, ya esto es fuera de todo este tema que me pongo yo entonces a pensar y a hacer de esto del abogado del diablo, o buscándole las cinco patas al gato. ¿Será que en el nacimiento nosotros es cuando se va a crear esa configuración de nuestra cara, de nuestro ser, o es sencillamente algo que ya está predeterminado, porque ya se sabe con qué ascendente vamos a tener y qué planetas van a estar allí? Es como un juego energético de la vida, como donde ya todo está previsto, ¿ves? Entonces me pongo a pensar en eso y como que no me calza, pero obviamente sabemos que muchas cosas no, todo está previsto en nuestra vida, ya está determinado y no por ello es un destino inexorable que no podemos manejar, porque a la final también tenemos algo que se llama libre albedrío. Continuamos. Veamos la influencia de ese ascendente, no, la influencia de lo que hemos estado hablando. La influencia astrológica llega entonces a moldear la forma física, no solamente los comportamientos, no solamente las emociones. Es decir, las fuerzas celestes no se limitan a influir sobre lo psicológico, lo simbólico. También imprime en la materia viva, ¿ok? Imprime delinear volumen, proporciones, tendencias corporales específicas, todo está definido allí. A veces nosotros vamos a ser millonarios, vamos a ser exitosos, y todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, salud, la conformación de nuestros órganos internos, incluso las enfermedades que pudieran estar más propensas en nuestra vida, tener más propensión en nuestra vida, están todas delimitadas o verificadas, no significando lo decíamos, como un destino inexorable al cual no tenemos manera de cambiar, sino como una manera de ir marcando un patrón de vida. ¿Ok? Ahora bien, entre todas estas cosas de las que hemos hablado o de las que hemos empezado a conversar, uno de los ejemplos que vamos a tomar y que tal vez tiene mucha relevancia es precisamente la luna en la casa 1. Todos los planetas al estar en la casa uno, sea el que sea, Marte, sea, no sé, Plutón, sea Saturno, el que sea, va a adjudicarle a la persona una forma, una manera, teniendo en cuenta que la casa uno es la personalidad, la expresión del ser. Entonces, bueno, toma y le imprime eso, como dice acá, la firma, ¿ok? De lo que será y de cómo se comportará. Seguimos. Perfecto. La luna como planeta, ¿qué representa? Representa el agua, ¿ok? Simbolismo lunar, agua, nutrición, ¿ok? Ciclo biológico, y deja una marca visible cuando se encuentra ubicado en el ascendente o en la primera casa. Esos efectos visibles los podemos ver, obviamente, en cuerpos redondeados, ¿ok? O tal vez suaves o
voluminosos, ¿ok? O con una sensibilidad especial para los líquidos, cambios de peso con el tiempo, retención de líquido, incluso, o variaciones de peso con los años. Dice por acá, el cuerpo lunar es una forma de protección y sensibilidad encarnada. Entonces, simbolismo lunar, agua, tiene que ver, como decíamos, nutrición, emociones, memoria, ciclo biológico, energía húmeda, receptiva, mutable. ¿Y dónde vamos a ver eso? Cuando la tenemos, lógicamente, no nos ubiquemos con la luna en ninguna otra de las casas. Estamos hablando de la luna desde la casa uno, cuerpo redondo o flacos o delgados, subidos de peso, tiene que ver mucho con el tema de la retención de líquidos, etcétera, etcétera. Pero ahora bien, ¿por qué ocurre todo esto? Desde el punto de vista astrológico, la explicación astrológica del por qué se sucede en esta situación o por qué la luna comportándose de esa forma desde la casa uno. La luna rige los fluidos del cuerpo, el metabolismo emocional y los ritmos de expansión y contracción de los tejidos. ¿Ok? Su influencia puede favorecer una constitución más acuosa, más blanda, más flexible, más receptiva, más empática incluso. ¿Ok? Muchas veces con una relación afectiva con la comida y con la protección. Lógico, cuando tenemos la luna o donde está ubicada la luna, sea en la casa uno, sea en la ubicación que esté, va a tener una importancia máxima dentro de lo que es la seguridad que nosotros manifestamos a nivel emocional y todas aquellas lidias que traemos desde, tal vez desde antes del nacimiento del vientre materno y de la infancia, de nuestra infancia. Por eso se habla de esto, de la relación afectuosa con la comida, la necesidad de protección, de ahí lo de la seguridad emocional. Entonces, así la obesidad o la plenitud corporal no se interpretan como un defecto, sino como una expresión simbólica del principio lunar, el impulso natural de qué, de conservar, de nutrir y de contener. Esa es lo que requiere y desde la casa uno veremos qué es lo que puede significar o lo que no pueda significar. Vemos por acá un ejemplo, un ejemplo nos vemos en esta lámina que son modificadores planetarios. En esta charla vamos a analizar por qué la luna se asocia a lo que hemos estado hablando de la tendencia a retener y acumular, tanto física como emocionalmente, y cómo los aspectos con otros planetas pueden cambiar esa manifestación. Acá vemos que hay maneras, no solamente, y lo vamos a ver en toda la charla, que la luna en la casa uno dice que puede tender a engordar la persona, tener esa tendencia. Pero también hay que ver los aspectos que hace la luna, ya que ahí pueden existir las variaciones. Entonces, ya habla de modificaciones planetarias. Los aspectos con otros planetas cambian la manifestación lunar. Entonces, si la luna está aspectada, tiene una relación con Urano, con Marte, tal vez el cuerpo se vuelve más activo, más acelerado, ok, con un metabolismo mucho más acelerado y se contrarresta la retención. Esto quiere decir, y esto básicamente lo que quiero comunicarle, es que no es porque veamos una luna en la casa uno, inmediatamente vamos a decir, bueno, la persona o es gorda o es obesa o tiene tendencia a ello o va a ser de esa forma, porque vamos a tener dentro de la presentación tres ejemplos básicos, ¿ok? Tres ejemplos, dos personas que sí, sus cuerpos eran bien formadillos, o sea, bien corpulentos, y una persona de esos ejemplos que a pesar de su luna en la casa uno es exageradamente no, pero sí es muy delgada, muy delgada. Otro tema es cuando esa luna está en aspecto con Saturno, entonces puede densificar los tejidos,
acentuar la estructura y esa forma compacta de ser. Específicamente, a mí siempre me pareció, hasta que supe que tenía Saturno en la casa uno, ok, que las personas que tenían a Saturno en casa uno eran muy delgadas y conocía personas así. A la final, lo que sucedió conmigo fue un cambio de metabolismo. Habría que ver tal vez mi cuadratura de luna con Júpiter, ok, un cambio de metabolismo, pero ciertamente de mi infancia hasta ya entrados, no sé, los 25 años, yo fui muy delgada, exageradamente delgada. Ahora bien, menciono eso por el hecho de Saturno, que va más hacia las formas compactas, más delgadez absoluta, ¿ok? Pero la luna, al conectar, lógicamente, desde la casa uno, luna casa uno con Saturno, pudiera generar eso. Es lo que uno tiene que estar atento. Siempre que se ha dicho que los planetas ciertamente uno los mira, ¿ok? Los ve, los puede interpretar en su ubicación por signo y por casa, pero hay que estar muy atentos con quienes están dialogando esos planetas, es decir, con quienes tienen aspecto. En el caso de que el aspecto de la Luna sea con Neptuno, va a amplificar la sensibilidad, la permeabilidad, favoreciendo tal vez las hinchazón, la inflamación como tal, y la disolución de los límites físicos, ¿ok? Permeabilidad dentro de ello. A lo largo de la exposición vamos a ver cómo se van combinando distintos modelos lunares, ¿ok? Dentro de este estudio del cuerpo desde el punto de vista astrológico. Acá no estoy viéndolo desde el punto de vista médico, yo no me voy a meter en esos jardines. ¿Ok? Es una manera de verlo y aprender, ¿ok? Aprender cuándo sí, cuándo no, y así podríamos después ir viendo cada uno de los planetas ubicados dentro de la casa uno, a ver qué es lo que puede estarnos hablando. Fundamentos simbólicos, la luna y el cuerpo físico, ¿ok? En astrología dijimos ya que la luna representa mucho más que emociones. Es el principio de nutrición, es el principio de protección, es la memoria corporal. Su influencia va más allá de lo psicológico, pues se imprime directamente en el cuerpo físico, moldeando la forma, la textura y la manera en que la energía vital circula y se conserva. ¿Ok? Esos serían los fundamentos simbólicos de esto que vamos a estar conversando. Ahora bien, la luna como principio de nutrición y contención. Mirando un poquito más a fondo, un poquito más de cerca, tal vez no de fondo, pero sí más de cerca, la luna, la expresión lunar de qué es lo que puede estarnos significando. Al decirnos de esto de que la luna como principio de nutrición y contención, sabemos que la luna, todos lo sabemos, es el regente natural de Capricornio, ya, Capricornio, iba a decir Escorpio, de Cáncer, el signo del hogar, la maternidad, la vida emocional. Por eso, este astro simboliza todo lo que alimenta, sostiene, protege, tanto en el plano físico como en el emocional. En el cuerpo humano, en nuestro cuerpo, ¿ok? Las manifestaciones en el cuerpo humano se va a dar de la siguiente manera. Necesidad de alimento, no solo comida, cariño, seguridad, la alimentación. De hecho, la luna se relaciona mucho con los problemas alimenticios, ¿ok? Los trastornos alimenticios. También se dice que seres pudiera estar por allí involucrados. Pero bueno, esa es otra dinámica de clase. Entonces tenemos necesidad de nutrición emocional y seguridad, capacidad de retener líquidos y energía vital y la tendencia de buscar abrigo o refugio frente a lo externo. ¿Ok? Podríamos decir que la luna es como esa memoria biológica del alma, porque guarda los hábitos, los reflejos, las sensaciones de apegos y la reacción automática ante
el entorno. Esto lo hemos hablado muchas veces. La manera en que nosotros reaccionamos ante la vida tiene que ver cómo nosotros vivimos o cómo nos nutrimos de, ya sea no solamente alimentos, recordemos la parte de la contención que tuvimos en nuestros primeros años de vida. Cuando una persona tiene una luna, la luna en posición destacada, especialmente en en la casa número uno, es decir, o casa uno o en el ascendente, sabemos que el ascendente forma parte de la casa uno, pero cuando digo en el ascendente es tocando el ascendente o en algún punto de la casa uno, esa función lunar se vuelve visible, se vuelve tangible. El cuerpo se convierte en un reflejo directo de su necesidad de contención y protección. ¿Ok? Seguimos. Veamos la luna y su naturaleza física. En términos elementales, la luna sabemos que pertenece al elemento agua y su cualidad es mutable. Esto significa que su energía tiende a retener, retener, fluir, reaccionar. ¿Ok? Retener, guardar líquidos, emociones, recuerdos. Fluir se adapta a las circunstancias. Reaccionar responde a los estímulos del entorno. Desde una perspectiva fisiológica, simboliza todo este funcionamiento, toda esta acción, hablando de lo que involucra la luna dentro del cuerpo físico, estaría asociado con el sistema linfático, el digestivo, procesos de absorción, de eliminación, los fluidos corporales, agua, sangre, leche materna, lágrimas, y las funciones hormonales cíclicas, especialmente las femeninas. Por eso la luna gobierna todo lo que se expande o se contrae suavemente, los senos, el abdomen, la piel húmeda, los tejidos blandos, etcétera. Su influencia corporal es siempre redondeada, suave, es fluctuante y nunca rígida ni seca. Y ahí estaría otro elemento involucrado. La luna en la casa uno, el espejo como, perdón, el cuerpo como espejo emocional. Cuando la luna ocupa la casa uno, imprime, como decíamos, una huella muy visible en el cuerpo. Allí se revela eh, una energía materna, maternal y cambiante que da lugar al cuerpo redondeado, suave, especialmente en abdomen y rostro. ¿Ok? Redondeados y blandos, especialmente allí donde se acumulan líquidos, que pueden ser abdomen, rostro, caderas, incluso sensibilidad o gran sensibilidad al entorno emocional, capaces de absorber el clima emocional de los demás. En cuanto al peso y la forma variables con los estados, forma variables con los estados de ánimo, ¿ok? Variable con el tiempo, ya que el peso y la forma tiende a fluctuar según los estados que tengamos nosotros, ¿ok? Y todo eso sabemos desde el estudio de la luna cómo nos van afectando a cada uno de nosotros. Esa persona, obviamente estamos hablando de la luna en la casa uno, esa persona suele vivir a través del cuerpo sus emociones. El apetito, la retención, el cansancio puede variar según cómo se sientan internamente. En otras palabras, el cuerpo lunar reacciona como una esponja emocional. Allá donde esté la luna siempre va a tener sus variantes y todos tus bemoles con nosotros. Va a tener un juego muy importante, ¿ok? Pero al estar en la casa del ser, de la personalidad, de lo que somos, ¿ok? La casa uno, la entrada incluso a la vida, entonces se siente, como hemos dicho, con mucha mayor potencia. Acá vemos simplemente una síntesis simbólica del principio lunar. ¿Ok? Decíamos, perdón, un elemento de agua que representa la capacidad de retener, conservar,
proteger, el agua es vida, pero puede estancarse si no fluye. ¿Ok? Es una modalidad en el, cuanto a la luna como tal, ¿ok? No como signo, no estamos hablando, cuando hablamos de mutable, no estamos hablando de cáncer, estamos hablando de la luna. La luna cambia, expresa cambio, adaptación, reacción. La luna es un cambio constante, como su fase, ¿ok? Del mismo modo, el cuerpo lunar varía según las emociones, ¿ok? Lo vemos como eso, como las fases lunares. En el arquetipo madre, simboliza la nutrición, el amparo, el vínculo afectivo, ¿ok? Ese es vínculo afectivo primario que tenemos. Su energía busca cuidar, proteger, incluso a través de la forma corporal. Si lo podemos ver, y muchos lo sabemos, cuando tenemos algunos kilitos de más, se habla de que esa grasa que contiene nuestro cuerpo, ¿ok? De más, es simplemente como una capa protectora, nos queremos proteger de algo, ¿ok? Por eso hablamos de que la energía de la luna es buscar, cuidar, proteger, incluso a través de la forma corporal que vaya teniendo, que vaya obteniendo. Dentro de esto de la expresión física, nos habla de cuerpos blandos, receptivos, ¿ok? Cálidos incluso, tendencia a la plenitud y a la acumulación de líquido. Puede hablar de piel húmedas o brillantes, mirada protectora, gestos maternales, etcétera, etcétera. Es una forma de ver una síntesis de lo que es la expresión lunar como tal. Vemos acá, decimos como una frase, el cuerpo lunar no solo se alimenta de comida, sino de emociones. Cuando el alma necesita protección, la luna construye refugios de carne y agua. Habría que ver eso, habría que ver eso. Es muy simpática esa última frase, ¿no? O última, sí, esas últimas líneas. Cuando el alma necesita protección, la luna construye refugios de carne y de agua. Seguimos, vámonos a otro punto. Casa uno, el molde del cuerpo y la identidad visible. Decíamos y habíamos hablado, a ver, por acá tengo un buenas tardes. Hola, hola. Hola, Rosana. Hola, Paulina. En astrología, la casa uno es el punto donde el espíritu desciende a la materia. ¿Ok? Entramos. No es que no tenemos, estamos en el vientre materno, pero bueno, ahora ya, el espíritu viene a la materia. Representa el portal de la encarnación, el instante en que la energía del alma adopta una forma concreta para expresarse donde en el mundo. Por eso esta casa no solamente describe la apariencia física, sino también la actitud vital, el modo en que nos presentamos ante los demás y la forma en que tomamos cuerpo dentro de esta experiencia humana que vamos a llegar a tener. Seguimos. La casa uno, déjame ver, no va a ser rápido, no, está bien. La casa uno como molde energético. Verlo desde, o sea, es buscar, mirar qué pasa con la casa uno y qué sucede con la luna. Ok, pero primero mirando qué sucede con el ascendente o con la casa uno que está manifestando nuestra forma, la forma de este cuerpo temporal o de esta materia temporal que tendremos mientras nos llamemos como nos estamos llamando, o vivamos esta vida que estamos viviendo. ¿Ok? Podemos imaginar la casa uno como un molde vibratorio, como una matriz donde la energía vital se condensa. Su cúspide, que es el ascendente, es el punto exacto del horizonte al momento del nacimiento. Y el signo que lo ocupa va a revelar cómo esa energía se plasma en la materia. ¿De qué forma se va a plasmar? En la forma del rostro, en la postura corporal, en la manera de caminar, en la manera de gesticular, en la impresión que generamos al llegar a un lugar. ¿Ok? Todo eso tiene que ver aquí, estoy hablando de casa uno, no estoy hablando de la luna, estamos hablando de la casa uno, estamos repasando. Es importante seguir repasando
temática de la básica, para tener claridad y extender esos conceptos o esos conocimientos. En otras palabras, la casa uno es la carta de presentación de quién, del alma, el canal por donde nuestra esencia interior se hace visible. Los planetas que se encuentran ubicados en la casa uno son los artistas que moldean ese cuerpo. ¿Ok? Ya el ascendente o el signo que tiene el ascendente ya nos está diciendo algo, porque me dirán ustedes, ¿qué pasa si yo no tengo un planeta? No importa. Ahí hay un signo y ese signo tiene un regente, un planeta regente ubicado en cualquier otra parte de la carta. Aquí nos vamos a mencionar algunas cosas, pero no vamos a limitar al tema de lo que significa la luna. Entonces, los planetas que están allí, ubicados en la casa uno, como decíamos, son los artistas que moldean el cuerpo físico. Cada uno imprime, ¿ok? Su marca característica sobre la forma física y la expresión externa. Tenemos acá solamente cuatro, entre ellos la luna, pero para no colocarlos todos ni hablar de todo. ¿Qué hace Marte? Cuando tenemos a Marte en la casa uno, puede dar un cuerpo fuerte y activo, puede, fíjense bien, he dicho puede. Ahí que hay las variantes. A veces cuando uno trabaja en astrología, uno dice, no, es que tal signo o tal planeta o tal ubicación, ¿no? Siempre alguien nos dice, no, pero es que yo lo tengo así o fulano de tal lo tiene así, no es así. Siempre hay unas variantes y es importante, como lo hemos dicho siempre, mirar en conjunto la carta. Marte en la casa uno puede dar un cuerpo fuerte, activo, ¿ok? Tal vez ese Marte en un aspecto fuerte con algún otro planeta puede que no lo sea. Recuerdo que mi mamá tenía Marte en la casa uno. Mi madre era Escorpio, ascendente Escorpio, una librana Sol, Luna Libra, con el ascendente en Escorpio y Marte en la casa uno, muy cerca del ascendente. Mi madre se levantaba todos los días a las 4 de la mañana. Tenía 80 y dele de años y se pagaba a las 4 de la mañana. Y tenía 90 y se pagaba a las 4 de la mañana. Y uno le decía, pero mamá, vaya a descansar. Entonces ella siempre decía, cuando me muera, tendré tiempo de descansar. ¿Ok? Cuando me muera, tendré tiempo de descansar. Y uno decía, wow, pero qué energía, Dios mío santo. Ese Marte ubicado allí que le daba esa fortaleza, una fortaleza incluso dentro de lo que era su salud, porque era un poco, uno la veía un poco debilucha en ciertas cosas, pero no lo era así, ¿ok? Venus va a suavizar las facciones y aporta armonía. ¿Ok? Las personas que tienen Venus en la casa uno siempre son como bien agraciadas, ¿ok? Tienen tendencia a ser agraciadas y tener cuerpos agraciados, lógicamente. Saturno da estructura y delinea, pero con sobriedad. Dice estructura firme, facciones definidas, sobriedad. Tal vez es eso lo que genera mi cara, esta cara tan simpática que yo tengo, ¿ok? Esta cara no voy a decir la palabra. Bueno, sí, es que estoy en tertulia, no estoy en sí, yo puedo decir lo que quiera aquí. Esta cara de matona que a veces me caracteriza, que cuando me ven me dicen, Dios mío, a pesar de mi ascendente Piscis. Pero miro, entonces ese Saturno ahí, wow, o sea, no hay manera. Pero ¿por qué te ríes, Luis? No, esa fue Zoe. Eso fue Zoe. Ok, esa cara, sí. Mi sobrino me dice, impresionante, tía, cuando tú estás seria, y a veces que estoy seria, yo no estoy brava. Me dice, tía, ¿tú estás brava? No. Ok, por si acaso, no. Ok, eso es Saturno, Saturno. Ahora bien, la luna, por ahí vi a Danae, Danae, me debes una charla de astrología médica. Vamos a comprometerla hoy, que nos empiece de a poquito, hablando de los planeticas, cositas ahí sencillitas, ¿ok? Igualito yo les abro el Zoom y yo me desaparezco, ¿ok? Ok, perfecto. La luna.
redondez, sensibilidad, dulzura y emocionalidad. La luna va a aportar qué cosa en esta casa, ese sello, un sello de redondez, emoción, de emocionalidad, lógicamente, ¿no? He notado muchas veces, no sé, qué piensan ustedes, porque esto también es una cuestión de irlo viendo ustedes, es verdad, es mentira, ¿qué pasa con esto, no? A personas que son ascendente cáncer, no tienen la luna en el ascendente, sino ascendente cáncer, tienen la cara redondita, llenita, muy llenita. Tengo una sobrina que es así, toda una carita de luna, y es delgada, pero tu carita es carita de luna. ¿Ok? Ahora bien, continuamos. La luna en la casa uno, la materia hecha emoción. Cuando la luna ocupa la casa uno, obvio, su evidencia, es evidente su influencia, como lo hemos dicho, el cuerpo se vuelve lunar, ¿ok? Cuerpo lunar. Recuerda, la casa uno, dentro de lo que hemos conversado, lo que hemos dicho, la casa uno, lógicamente, simboliza el cuerpo. Entonces, la luna allí marcando la luna allí sin tener más nadie allí, porque podemos tener otros planetas allí, pero solamente con la luna para no complicarnos y volvernos un etcétera. Decimos que el cuerpo se vuelve lunar, receptivo, blando, ¿ok? Cambiante, emocionalmente expresivo. Las características físicas frecuentes de la persona con esa luna en casa uno son rostros redondeados, expresivos, con una mirada dulce o maternal. ¿Ok? Y lo más simpático del caso, lo más simpático del caso, porque es que a mí me da risa la astrología, yo no entiendo por qué la astrología es así. Mi sobrina, puedo hablar de mi sobrina que no tiene la luna allí, tiene al ascendente cáncer, tiene una mirada maternal, tiene una mirada así, toda dulce, pero es una bicha, yo lo digo públicamente, es una bicha. Y yo que tengo cara de bicha, no lo soy. O sea, no puede ser. Esto de verdad es una injusticia. Pero bueno, seguimos. Y no me voy del tema. ¿Ok? Estamos viendo las características físicas frecuentes con una luna en la casa uno. Hablábamos de una cara redondeada, expresiva, constitución líquida, cambiante, con frecuencia con hinchazones, ¿ok? Fluctuaciones de peso y retenciones de líquido, ¿ok? Después esto nos lo explicará en otro encuentro la señora Danae. ¿Viste? Como ya te estoy comprometiendo así suavecito, ¿ok? Gestualidad suave, ¿ok? Y envolvente movimiento que transmiten cercanía y empatía. Mi sobrina, pero no se coman el cuento, que no es así, ¿ok? Eh, Sigo hablando de ella porque tiene el ascendente, recordemos la luna. Vinculación emocional con el alimento y con los placeres sensoriales, especialmente cuando busca compensar vacíos afectivos. ¿Okay? Recuerden aquella frase que cuando no logramos tener la seguridad que queremos, la luna viene y nos va generando refugio de carne y de agua. ¿Ok? Ahora bien, estas características no son simplemente rasgos corporales, sino símbolos de una sensibilidad viva. El cuerpo lunar siente el entorno, responde a la emoción colectiva y absorbe lo que ocurre en su alrededor. Típico de no solamente los signos de agua, ¿ok? A Cáncer, el mismo Escorpio con Piscis, sino también, obviamente, la luna, que es una representante de ese mundo emocional, ¿ok? Entonces, va tomando todo lo que hay en el entorno y, bueno, a veces genera ese tipo, yo lo voy a llamar así como medio intoxicación interna, ¿ok? A veces no se sabe delimitar lo que es mío y lo que es de lo demás. Veamos ahora la luna y la necesidad de protección. Desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista karmático, la luna en la casa uno refleja un alma que necesita sentirse protegida y cuidada. ¿Ok? El cuerpo se convierte entonces en una coraza emocional o un refugio simbólico que intenta asegurar la sensación de que de abrigo
que quizás no siempre se experimentó en la infancia o en la memoria ancestral, yéndole por allá, metiéndonos por allá con toda esa cosa. Por eso es común que esas personas, ¿ok? Busquen seguridad, seguridad emocional a través de la comida, a través del afecto físico, a través de los entornos familiares. Es común que estas personas manifiesten su vulnerabilidad en el cuerpo, ya sea a través de retención, de cansancio, incluso de sensibilidad digestiva. Es común que esas personas asocien el bienestar corporal con bienestar emocional, de modo que si están tristes o ansiosas, el cuerpo reacciona de inmediato, una conexión impresionante. El cuerpo lunar, en este sentido, volvamos y repitamos, no es un problema, sino una forma de comunicación, de expresión de la materia, de lo que el alma viene a hacer, pero que no ha logrado verbalizar, no ha logrado materializar. La interpretación simbólica, esto del cuerpo como autoabrazo. Podemos entender que la luna en la casa uno representa un autoabrazo inconsciente. El cuerpo se vuelve el espacio donde la persona se contiene a sí misma cuando el mundo exterior no le brinda suficiente protección o ternura. Esta energía busca constantemente pertenecer, busca constantemente amparo. Por eso el alimento, el descanso o el contacto emocional funcionan como fuente simbólica de nutrición lunar. Cuando estas necesidades no se canalizan de forma consciente, pueden transformarse entonces en patrones de comer por ansiedad, como un sustituto del afecto. Obviamente hay algunos parecidos, digo yo, paralelismo con otras ubicaciones, ¿no? Con otras ubicaciones dentro de nuestra carta, aun cuando estamos hablando netamente de una luna en casa uno, pero podemos ver que lógicamente algunas otras ubicaciones o de la luna e incluso conexiones con otros planetas pueden generar un poco de esto, ¿ok? Entonces, decíamos que los patrones, comer por ansiedad como un sustituto de eso para sentirse bajo amparo. Otra de las cosas va a ser retener líquido o peso como un modo inconsciente de almacenar protección. Otro punto sería encerrarse emocionalmente, temiendo el rechazo o la crítica externa. Desde el punto de vista de la astrología psicológica, este patrón puede trabajarse mediante la conciencia del cuerpo como un vehículo del alma, pero como eso, como algo del alma, pero no como una defensa, no como algo que no podemos manejar. Así hay que aprender, obviamente, a escuchar el cuerpo lunar y permitir comprender qué emociones están pidiendo ser abrazadas. Déjenme ver por acá. Ajá, ok. Kenny, te leí. Carriobrasa, no entendí eso. Ah, ok. Adriana dice, y uno quisiera tener su carita de pastel bonito, pero no puede. No, no tengo, no puedo. Es que yo inmediatamente que dejo de reír, es impresionante. Yo dejo de reír, lo voy a hacer. Voy a dejar de reír. La cara se vuelve una cosa muy diferente. Muy diferente. Ok, seguimos, seguimos. Por acá vemos la síntesis, ok, la síntesis de lo que sería el aspecto, la energía vital, expresión corporal, necesidad básica, tendencia física, función simbólica, ok. Hablamos de esa energía vital, hablamos de la encarnación emocional, cuerpo como refugio, expresión corporal, hablamos de rostros redondeados, movimientos suaves, miradas receptivas,
Dentro de las necesidades básicas, seguridad, cuidado, abrigo, refugio, ¿ok? Estamos hablando, lógicamente, luna en casa uno, ¿ok? Decimos por acá la función simbólica, el cuerpo como unido del alma, un autoabrazo protector, ¿ok? Un abrazo protector. Seguimos. Para finalizar esta parte, una frase. Cuando la luna habita la casa uno, el alma se viste de cuerpo para abrazarse. Su forma física no es casualidad, es la memoria del amor que busca sentirse a salvo. Esto para efectos de los conocimientos, lógicamente, cuando vemos una carta con la luna en casa uno, empezar a entender, no para esperar, expresárselo, sino entender un poco por dónde vienen las vivencias de la persona o cuáles son las carencias, ¿ok? Que pudiera tener. De ahí irse armando, pero no como algo que es así sobre todas las cosas y es de esa forma, porque todo tiene que ver con elementos y lógicamente simbolismo que tiene la carta, pero también es importante esa comunicación con el cliente, ¿ok? Con el consultante, para entender un poco más cómo se están manifestando ciertas cosas en su vida. Veamos ahora los ejemplos, vamos a los ejemplos. Ejemplos astrológicos, análisis comparativo, ¿ok? Ejemplo. El valor, lógicamente, de los ejemplos astrológicos deciden que nos permite mirar, ¿ok? Con algunas variantes allí, pero permite verificar en la realidad física, incluso a veces en la psicológica, cuando conocemos el contexto de la persona, lo que esos símbolos nos sugieren. Entonces, así vamos a mirar tres personalidades que comparten esta luna en la casa uno, ¿ok? Observando cómo ese factor se manifiesta de forma corporal incluso en la expresión de su carácter. Estos casos, lógicamente, son fundamentales para entender este funcionamiento, pero hay que importante indicar que cuando estamos viendo en el aprendizaje, ¿ok? Y algo nos está mostrando que esa luna, hablando de la luna en la casa uno, no se va a manifestar, importante, no se va a manifestar igual a todas las personas. Creo que ya hoy en día, ya esto lo tenemos más que claro, ¿ok? Más que claro, ya pasamos hace años, ¿ok? Años luz, aquello de que cuando decimos que Virgo es ordenado, alguien dice, no, pero eso es mentira, pues ya sabemos que eso va a depender de muchas cosas que tienen que ver con la carta y que están dentro de esa arquitectura, ¿ok? Propia de la carta. Y ahí podemos ver por qué si un Virgo, una persona Sol Virgo o Luna Virgo no es ordenada, lo podemos ver perfectamente. Esto lo digo porque dentro de este aprendizaje tenemos que entender que la manifestación de la luna en la casa uno no se va a ver manifestada igual en todas las personas, sino que va a adoptar ciertos matices, ¿ok? Distintos según el signo en que se ubique, ¿ok? Y Donde ahorita se cayó. dime, Sí. me asustaste, muchacha. Entré así como, Dios. Ok, decía que se va a adoptar, va a ser diferente de acuerdo a ciertos matices. El signo donde se encuentra la luna, lógicamente, es muy importante, está en la casa uno, pero también tenemos que ver qué signo, los aspectos que recibe de otros planetas y el contexto de la vida o la función que cumple la persona en el mundo. Todo eso hay que observar. ¿Ok? No podemos decir, ok, es así, está escrito a pie en piedra y no hay variante, no hay variante. Denme un instante, permítanme un instante, permítanme un instante. Llega. Perdón, aquí estoy. Perdón. Ok, seguimos. Primer punto que vamos a observar. Montserrat Caballero. Yo sé que siempre me critican. Señora Tania, qué gusto observarle la cara. Dios, qué bueno.
Yo sé que siempre me critican, por lo menos eso fue la dinámica del último curso en SIL, ¿ok? Me critican porque no tengo como que algo así como que debo actualizar mi gusto en los ejemplos, ¿entiendes? Entonces no sé, debería hablar, hay un grupo de música, un grupo de música que creo que es de Corea, no sé de dónde, son unos niñitos que no sé ni cómo se llaman, creo que voy a tener que buscarlos y hacer el análisis de ellos, ¿ok? Montserrat Caballé, el que no lo conozca, sencillamente vaya a buscar quién es Caballé, por Dios. Montserrat Caballé, ¿ok? Decimos por acá, luna en Capricornio. Perdón, no tiene la luna en Capricornio, acá hay un error, tiene la luna en Escorpio, ¿ok? Tiene la luna en Escorpio. No estoy levantando la mano, esa cosa se me levanta cuando le da la gana. Acá hay un error. Si tiene un trígono con Mercurio, tiene un trígono con Mercurio. Es una soprano, ¿ok? Ícono de la ópera del siglo XX. Impresionante esta mujer. Así que quien no conozca, si le gusta la ópera, bueno, vaya y búsquela, o por lo menos busque cuando cantó con Freddie Mercury, porque hizo en Barcelona, España, una presentación con Freddie Mercury, ¿ok? Para que no se fastidien dentro del contexto de la ópera, que no les guste. Déjenme ver por acá qué hay. Ajá, dicen por acá. Striking, así se llama, BTS. Ah, sé qué es eso. No sé quiénes son esa gente. Ok, miremos a Montserrat. Montserrat. El caso de Montserrat, mire, la luna en casa uno. Yo he visto otras. Es un dilema con la carta de Montserrat. En todas las partes yo he visto a Montserrat con ascendente Escorpio, pero ahí he visto cartas también con ascendente Capricornio, o sea, es impresionante las variaciones que hay. Pero bueno, tenemos por acá, dice Capricornio, por eso es la equivocación mía, es Escorpio, ciertamente, y tiene un trígono a Mercurio, tiene una cuadratura a Marte, tiene esta cuadratura a Marte, aunque no vamos a referir a esa cuadratura, pero verán, tiene, decíamos, el trígono a Marte, perdón, a Mercurio y la cuadratura a Marte, obviamente puede tener mucho que ver con ese contexto de su voz, una voz impresionante que tenía esta mujer, está fallecida, murió ya, ¿ok? Lógicamente, al tener la luna en la casa uno, se hace visible la cualidad lunar en esa presencia escénica que ella tenía. ¿Ok? El cuerpo de Caballero, vamos a volvernos acá. Acá creo que no está en todo su esplendor, pero sí tiene su peso, ¿ok? Tiene su peso. El cuerpo, entonces decíamos que el cuerpo de Caballero es amplio, maternal tal vez, ¿ok? Literalmente parece muy resonante, que así como un instrumento sonoro, ¿ok? Y emocional. La luna en Escorpio le da entonces cuerpo a la emoción, el trígono a Mercurio, y esa cuadratura a Marte puede convertir en una estructura de una energía vibrante, tal vez controlada. ¿Ok? Habría que ver, no me quiero meter mucho con estas cosas, sino básicamente con la luna. Su volumen físico no fue una limitación para ella, sino parte escénica, ¿ok? Dentro de todo lo que era el contexto de su canto, de su ser, de su arte como tal. Entonces, fue esencial ese cuerpo. Posiblemente, no puedo decir, de repente hubiera sido muy delgada y no hubiera sido la cantante que fue. No lo sé, quién sabe, ¿ok? Pero fue esencial, una parte esencial para su don, una caja de resonancia emocional y musical. El cuerpo lunar se transforma, en este caso, en arte, en sensibilidad, en potencia, ¿ok? En disciplina fusionada. Ahí digo, un icono, ¿ok? Profe, No estoy. ok, gracias.
Cuéntame, Chamín. Ese gran trígono, ahorita estaba hablando, hace referencia solamente del trígono con Mercurio, pero también hay uno allí que se ve con Plutón. ¿Cómo sería? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se afecta? Claro, había ahí, en ese caso, ya te digo, que estuve componiendo esto. Ciertamente, sí, hay un trígono con Plutón. Había que ver dentro de su vida, de su composición, ok, esa situación de ella, ya ahí desde el punto de vista emocional, ¿no? Más que corporal. Yo ahí sí no me meto mucho en la parte del cuerpo, Mm, buscando simple y llanamente dentro del contexto de la charla el hecho de la ubicación de una luna en casa uno y que le da esa lo voluminosa. ok. Eh, Muy probablemente ese gran trígono, porque es un gran trígono que está enmarcado, ¿ok? Entre la Luna, Plutón y Mercurio, tal vez le dio esa fortaleza, incluso ese Marte ahí ubicado cerca del medio cielo, esa fortaleza. Habría que ver la biografía específica de ella, a ver cómo fue manejando en su, no sé, infancia, adolescencia, adultez, esa temática, porque le daba esa fortaleza. ¿Habrá llegado ella fácil a lo que necesitaba llegar? Habría que ver. También tenemos que en cuenta que ese Plutón está en el cáncer, ¿ok? En cáncer. Entonces, ¿tendrá que ver también con su cuerpo? No lo sabemos. Pero ciertamente, como tú lo indicas, todo lo que pasa con esa luna, cuando lo estamos viendo desde la luna en la casa uno, todo lo que la luna recibe, ¿ok? Como aspectos, va a darle la configuración o le va a dar el contorno, vamos a decir así, de lo que será ese cuerpo físico, por lo menos visto desde ese punto de vista, ¿ok? Ahí habría que ver, pues tiene una oposición a Quirón, ¿ok? Tiene un impulso hacia el Sol, ¿ok? Ahí tiene una serie de elementos que bueno, serían bien interesante empezar a buscar. No sé, no sé, no, sí sé, pero no recuerdo. La verdad no recuerdo de qué murió, de qué murió ella. No lo recuerdo. Habría que ver. ¿Ok? Ok. Y primero, Gracias. las dificultades que ella pudo haber tenido, que su cuerpo, para conectar con todos esos aspectos que puede tener. Uno desde aquí uno puede decir, pero es interesante cuando uno lo ve desde el contexto de la persona, que desde la biografía de la persona para corroborar. Ok, tenemos otro ejemplo, tenemos otro ejemplo. Ya nos vamos, no me estresen. Ya sé que se quieren ir. Otro ejemplo, Juan Pablo, no, perdón, Juan Pablo no. Juan 23. Otro con la luna, este sí con la luna en Capricornio en casa uno, bien rellenito eres. Líder espiritual recordado por su calidez y por haber impulsado el Concilio Vaticano II. ¿Ok? Otro más. La próxima vez buscaré esos gorditos a ver que sean cantantes modernos para podérselos traer. ¿Ok? Para ver, habría que ver Pavarotti. Pavarotti era subidito de peso, ¿ok? Juan 23 no sé de qué murió, Pavarotti sí sé que fue un cáncer de páncreas, ¿ok? Habría que mirar artistas famosos gorditos a ver dónde tenían sus planetas. Ok, tenemos a Juan 23, famoso Juan 23, acá hay una serie de, ¿cómo se llama esto? De colegios que se llaman así, me imagino que a nivel también en el resto del mundo tienen a haber colegios, pero acá hay una serie de colegios que se llaman Juan 23, ¿verdad? Famoso. Acá lo tenemos, ¿ok? Tenemos la luna en Capricornio, casa uno, ¿ok? Esa luna en Capricornio con tensión emocional, prudencia, ¿ok? Prudencia, autoridad amorosa puede dar desde ese punto, te llamaba el Papa bueno, ¿ok? Ni idea, ni sé, ¿ok? Lógicamente, como decíamos, la casa uno encarna físicamente la imagen del protector, del guía paternal, y desde allí podríamos decir que ese cuerpo redondeado y su expresión afable reflejan esa luna maternal y protectora.
pero también la seriedad capricorniana que le da confianza y autoridad. No es un cuerpo para la acción, aunque tiene una oposición hacia Marte. Ese no era un cuerpo estaba bien relleno, no era un cuerpo para la acción, ¿ok? Para esa acción combativa ni para el espectáculo, ¿ok? Pero sí un cuerpo que acoge y contiene. Muy probablemente también está aquí lo simpático de ver qué es lo que pasaba en su vida, ¿no? Tal vez son cosas que uno las puede imaginar. Aquí también tiene, este señor también tiene un gran trígono de esa luna, ¿ok? Ubicado con elementos como, a ver, como Urano, no, que digo, Neptuno y Urano, por ahí con otros elementos cerca de Neptuno. Pero bueno, su forma física inspiró paz, afabilidad, cercanía, cualidades que son profundamente lunares. El cuerpo lunar ahí se volvió un símbolo de amor paternal y abrigo espiritual. Lo que reflejaba, obviamente, no sabemos lo que está dentro de él, es decir, las carencias y las situaciones de vida, porque lo sabemos perfectamente que a veces decimos, ok, perfecto, pero es el Papa, no puede estar triste, no puede tener ninguna situación de molestia o disconfort con la vida. Uno no lo sabe, uno no está en los pellejos de esa gente, ¿ok? Perfecto, terminando esto, obviamente hicimos que tanto Caballet, Montserrat Caballet y el señor Papa fueran al astrólogo para que se vieran y que pudieran revisar estas cosas para dar una frase final y dijimos que el cuerpo lunar es la piel del alma que tiene para luchar, para cantar, para abrazar, pero siempre cumple su función esencial, dar forma a la emoción. Ahí tenemos, ¿ves? El astrólogo antiguo con los dos ciudadanos mostrándose. Qué cara tan seria, señora Tania, Dios mío. No, pero cara seria la de Jessica. Una cosa así. Si yo soy seria, ella es, uy, Dios mío. Ok, nos falta ya poco. Vamos a mirar por acá. Excepciones, ¿ok? Eh, cuando, eh, cuando esto no se cumple, ¿ok? Cuando esto no pudiera cumplirse. Las excepciones que se generan dentro de este vínculo, ¿ok? De todo esto que hemos hablado, cuando otros planetas modifican la expresión lunar. Decimos que en la astrología no podemos decir que la luna actúa sola, ¿ok? No va a actuar sola, no está aislada y todo lo que la contenga o todo lo que la involucre va a tener que ver con este tema. Su energía emocional, receptiva, notable, siempre se va a colorear con qué cosas, con los aspectos que forme con otros planetas. Esto significa que no todas las personas con luna en casa uno manifestarán la misma tendencia corporal o emocional. Los otros planetas funcionan como moduladores, transformando la forma en que la luna se expresa en su naturaleza. Obviamente nosotros vimos dos casos que tienen conexión con otros planetas, pero igualmente se está cumpliendo el precepto de que esa luna en casa uno puede generar que el cuerpo se ensanche, sea por las razones que sea. No lo vamos a buscar aquí ni a delimitar, pero sí que lleguen a tener corpulencia. ¿Por qué cambian las manifestaciones lunares? La luna, como decíamos, por sí sola, ¿ok? Tiende a acumular, retener, reaccionar emocionalmente, lo que puede reflejar en el cuerpo redondez, plenitud, sensibilidad. Sin embargo, cuando establece aspectos tensos, hablamos de cuadraturas o posiciones con otros planetas activos, como por ejemplo Urano, Marte, esa energía se agita, se mueve, se acelera, reduciendo entonces tal vez la posibilidad de retención. ¿Ok? Ahí le dejaría un trabajo muy simpático a Danae. ¿Serán todas las lunas? ¿Qué pasa con esos aspectos que se generan allí? ¿Ok?
puede dar, no dar, ok. Ella está estudiando eso, o terminó de estudiar, terminaste de estudiar astrología médica, ok, perfecto. Entonces podemos imaginar así que la luna representa el agua emocional, los aspectos planetarios son las corrientes que los agitan, que las pueden congelar o que las pueden evaporar. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo específico para cerrar todo este tema eh, de alguien que tiene la luna en la casa 1 y no tiene las proporciones ni de Juan 23 ni de Caballero, Montserrat Caballero. ¿Ok? Y nos estaremos refiriendo a la señora Liz Green. Liz Green. Y si alguno de ustedes no sabe quién es Liz Green, ahí está, señora Zoe, está arrugando la frente. Si alguien no sabe de Liz Green, señores, devuélvanse a estudiar con Yoli Mora, porque Yoli Mora la nombra hasta por los codos. ¿Ok? La nombra y la nombra. Liz Green. Cuando sea grande quiero ser como Liz Green. Ok. Es psicóloga, astróloga, pionera de la astrología psicológica. La dueña de astro.com, el portal astro.com. Hay montones, 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 montones de libros de transcripciones de conferencias dadas por Lee Green. De verdad que son impresionantes. Ok, veamos la carta de Lee Green. Y aquí vemos que ya ella no, obviamente esto es una foto vieja, ya Lee Green está más viejita, más viejita y más viejita. Está todavía viva, está viejita ya. Ok. Tenemos por acá, veamos, luna en casa 1. Una luna en casa 1. ¿Por qué no es gordita? ¿Por qué no será gordita? ¿Qué pasa aquí? El efecto principal tiene una oposición. Básicamente, miremos esta oposición con Urano. ¿Ok? Les recuerdo, dentro de todo lo que hemos visto, ya sea de Juan 23 o de Caballero, pueden haber otras razones, otros motivos, otras implicaciones, otras interpretaciones, pero bueno, lo estamos viendo así de manera simple, sencilla, sin mucho ahondar. Entonces, dice por acá el efecto del aspecto, ese aspecto que tiene la luna, es que Urano rompe la inercia lunar, generando impulso, rapidez mental y una necesidad de independencia emocional. Decimos que la energía que normalmente podría volverse corporal, en cuanto a retención, en cuanto a sobrepeso, se canaliza hacia la mente y la creatividad. El cuerpo se mantiene más ligero, más ágil, ¿ok? Más nervioso, más eléctrico, reflejando una vibración mental constante. Lo también está interesante para la señora Danae. Será ahí donde se modifican estas cosas pues, a través de esos vínculos. De repente sí sabe y nos puede contar un cuento de eso. ¿Ok? En este caso, Liz Green, en el caso de Liz Green, la luna deja de expresarse en la carne para hacerlo en la conciencia. Su sensibilidad se convierte en intuición, pensamiento analítico y no en retención física. Obviamente lo sabemos por su contextura, obvio, ¿no? El agua lunar acá se transforma en chispa uraniana, que es una chispa uraniana, y la emoción se vuelve inteligencia. Para mí, de verdad, Lee Green, mi respeto con ella, este, es de verdad mi ídolo. Siempre lo ha sido desde que empecé a estudiar astrología. Veamos por acá un poquito como que esos planetas moduladores de la expresión lunar, ¿ok? Viéndolo desde el contexto ya para finalizar esto que estamos hablando, diciendo que los aspectos planetarios van a actuar como filtros o amplificadores y que cada planeta modifica el modo en que la luna se manifiesta, tanto física como psicológicamente, lógico. Cuando estamos hablando de Urano, Urano rompe la retención, acelera el metabolismo, da cuerpos más nerviosos y delgados, ¿ok? La emoción se vuelve eléctrica o intuición repentina. Cuando estamos hablando de
Marte, la ubicación de Marte, obviamente estamos hablando de la conexión de la Luna, ¿no? Activa la acción, el movimiento, disipa la humedad y el estancamiento, aun cuando pues, teníamos por ahí a Juan 23 con una oposición lunar. Marte, incluso Montserrat tenía una cuadratura con Marte, habría que ver cómo la manifestaba, lógico, ¿no? El cuerpo lunar acá se energiza, la emoción se convierte en impulso y deseo. En el caso de Saturno, se ralentiza, se densifica y se estructura, da cuerpos más compactos, más rígidos, y la emoción se cristaliza, hay autocontrol, contención y disciplina. En el caso de Neptuno, Neptuno aumenta la sensibilidad, permeabilidad, tendencia al hinchazón, la fuga corporal, la emoción se disuelve en empatía o en confusión. En el caso de Plutón se intensifican las pulsiones ahí, y control emocional, posible compulsión alimentaria. ¿Ok? Habría que ver acá el tema este del trígono que mencionó Luis de Caballero, la luna con Plutón. ¿Ok? La emoción se vuelve volcán, profunda y transformadora. Lo digo por la compulsión alimentaria, ¿ok? Con esa compulsión alimentaria. Comprender las variaciones lunares en la práctica. En la interpretación de una carta natal, no basta con ver con que la luna, como decíamos, esté en la casa 1. Hay que observar qué planetas dialogan con ella. ¿A través de qué? De los aspectos. Los aspectos tensos suelen mover la energía, evitando a veces la acumulación física, pero también aumentando la reactividad emocional. Hay que ver cómo se va manejando cuando están involucrados los aspectos. Los aspectos armónicos, en su caso, estamos hablando de los aspectos tensos, pero los armónicos tienden a integrar, a suavizar, a mantener la naturaleza lunar más fluida, mucho más estable. Entonces tendríamos que una luna, por ejemplo, en la casa 1, en conjunción con Marte, puede manifestarse como una persona impulsiva, emocionalmente impulsiva, ¿ok? Intensa, activa físicamente, con energía que se quema rápidamente, pues Marte que la está involucrando. En cambio, una luna, como es el segundo ejemplo, una luna más o en conjunción con Neptuno, puede mostrar un cuerpo sensible que se hincha y que se desborda según el clima emocional que esté manejando en cada momento. Así que la luna cambia de voz según quién conversa en el cielo, con quién conversa. La luna cambiará de voz, es decir, la conexión que tenga va a darle sus toques. Y finalmente tenemos acá esta síntesis, decimos, una luna libre, sin aspectos, pudiera tener una manifestación física y emocional, cuerpos receptivos, redondeados, emocionalmente estables. Esto cuando tenemos una luna libre, una luna sin aspecto. La lección emocional, evolutiva, perdón, es aprender a fluir sin sobrecargarse. Una luna con aspectos con Urano o Marte pudiera dar cuerpos ágiles, nerviosos, emocionalmente reactivos. La lección evolutiva, canalizar emociones en acción y creatividad. Una luna conectada con Saturno, cuerpos firmes, autocontención o autocontenido, emociones controladas, aprender a flexibilizar y confiar. Y una luna en conexión con Neptuno, con Plutón, cuerpos sensibles, emocionalmente intensos o confusos, aprender a diferenciar y transformar. Obviamente tendríamos, hay una luna libre, no tiene ningún tipo de aspecto de los mayores, por lo menos, ok, pero podemos tener una luna en conexión con Saturno, en conexión con Venus, conexión con Mercurio, con Marte. Entonces, bueno, ahí hay toda una variante, un abanico de posibilidades que cada uno tendrá que ir viendo e interpretando. Y ahora sí, he llegado al fin.
Wow, no me consumí de ni las 2 horas. Soy lo máximo. Se me salió el Leo. Dios mío, santo. Vamos a ver qué hay en el chat. Ustedes hoy están demasiado callados. Total, Pavarotti, aplica para Adele. Ella es gordita, pero Adele tiene la luna en Sagitario en la casa 6. Pavarotti sí no sé dónde tiene la luna. Ah, bueno, Tania dice, Adele no tiene la luna en casa 1, pero sí es ascendente cáncer. Ok, ahí está. Justo miraba su carta. Perfecto. Ok, dice por acá Yamis. Hola Yamis, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Yo no te veo. Tina. Yamis está por ahí. Falleció, dice que Juan 23 falleció de cáncer en estómago, que fue diagnosticado 9 meses antes de su muerte. Ok, perfecto. La oposición a Urano, ¿a qué se refiere Tania con ello? No sé. Hola Paulina. Ok, ¿alguien quiere conversar, decir algo? ¿O es que ustedes definitivamente decidieron más nunca hablar? Se decidieron a esa. Sigan así. Sigan así. Habrá que ver tanto. Ah, no. Ay, yo sí quiero. Hola, mi amor bello. Hola, profe Linda, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, yo sí quería decir algo. De pronto, la clase maravillosa, estupenda, el tema de la luna, fue como un despertar a muchas cosas que siempre me he preguntado sobre mi aspecto personal y sobre el de mi hijo, y eso fue una maravilla la clase de hoy. Pero quería decir algo. No quería irme sin dejar de decirle gracias, porque usted está haciendo un trabajo tan hermoso con el mensaje que diariamente pone, Tú sabes que no que sé me vas a si lo poner, ya me estoy poniendo roja. Ya siento que me está no, dando un yo no calorón. quería irme sin decirlo, porque es que es un trabajo tan bello. Yo levantarme y lo primero que busco, ay, ya habrá puesto el mensaje. Yo pienso que eso es servicio, es invaluable. No solo, digamos, el ejercicio suyo profesional que hace con esto es maravilloso porque uno de igual manera aprende cada vez que practica más y más. Pero para nosotros creo que es invaluable. Muy lindo saber cada día cómo estamos, cuál es nuestro aspecto, que se tome el tiempo de hacer ese mensaje tan bello en esa voz tan linda que tiene. Yo le quería agradecer eso. Simplemente le quería decir que mis días y mis mañanas son estupendas cuando escucho su voz. Oh, mi Dios. Gracias. Gracias. La quiero Gracias, muchísimo. Gerardo. Abracito para ti, mi amor. Cuídate Para mucho. todos. Y eso Gracias. que Gracias. no la he oído cantando, para que te alegre más. No, no la he escuchado cantando, pero debe cantar divino. Cállate. Ya va. Déjeme quitar el